Radio Aderezo. Ambos somos feos, ni siquiera vulgarmente feos. Ni siquiera vulgarmente feos. Tengo un horrible pómulo hundido desde la operación que me hicieron a los 8 años. Mi asquerosa marca junto a la boca viene de una quemadura feroz ocurrida a comienzos de mi adolescencia. Tampoco puede decirse que tengamos ojos tiernos. Esa suerte de faros de justificación por los que a veces los horribles consiguen arrimarse a la belleza. No, de ningún modo. Tanto los de ella como los míos son de resentimiento puro, que solo reflejan la poca o ninguna resignación con que enfrentamos nuestro infortunio. Quizá eso nos haya unido. Tal vez unido no sea la palabra más apropiada. Me refiero al odio implacable que cada uno de nosotros siente por su propio rostro. Nos conocimos en la entrada del cine, haciendo cola para ver en las pantallas a dos hermosos cualesquiera. Allí fue donde por primera vez nos examinamos sin simpatía, pero con oscura solidaridad. Allí fue donde registramos, ya desde la primera ojeada, nuestras respectivas soledades. Allí fue cuando vi que en la cola todos estaban de a dos, pero además eran auténticas parejas, esposos, novios, amantes, abuelitos, vaya uno a saber, todos de la mano o del brazo, pero tenían a alguien. Solo ella y yo teníamos las manos sueltas y chispadas. Nos miramos las respectivas fealdades con detenimiento, con insolencia, sin curiosidad. Recorrí la hendidura de su pómulo con la garantía de desparpajo que me otorgaba mis mejillas encogidas. Ella no se sonrojó. Me gustó que fuera dura, que envolviera mi inspección con una ojeada minuciosa en la zona lisa, brillante, sin barba de mi vieja quemadura. Y por fin entramos. Nos sentamos en las filas distintas, pero contiguas. Ella no podía mirarme, pero yo, aún en la penumbra, podía distinguir su nuca de pelos rubios, su oreja fresca, bien formada. Era la oreja de su lado normal. A veces se preguntaba por qué la suerte había concurrido el mito si Narciso hubiera tenido un pómulo hundido, o el ácido le hubiera quemado la mejilla, o le faltara media nariz, o tuviera una costura en la frente. Y así, durante 1 hora y 40 minutos, ambos admiramos las respectivas bellezas del rudo héroe y la suave heroína, y así pudo haber terminado la película. La esperé a la salida, caminé unos metros junto a ella y luego le hablé. Cuando se detuvo y me miró, tuve la impresión de que vacilaba. La invité a que charláramos un rato en un café o una confitería. De pronto aceptó. La confitería estaba llena, pero en ese momento se desocupó una mesa. A medida que pasábamos entre la gente, quedaban a nuestras espaldas las señas, los gestos de asombro. Mis antenas están particularmente adiestradas para captar esa curiosidad enfermiza, ese inconsciente sadismo de los que tienen un rostro corriente, milagrosamente simétrico. Pero esta vez ni siquiera era necesaria mi adiestrada intuición, ya que mis oídos alcanzaban para registrar murmullos, tosecitas falsas, carraspeadas. Un rostro horrible y aislado tiene evidentemente su interés, pero dos fealdades juntas constituyen en sí mismas un espectáculo mayor, poco menos que coordinado, algo que se debe mirar en compañía, junto a uno o una de esos bien parecidos con quienes merece compartirse el mundo. Nos sentamos y pedimos helados. Y ella tuvo el coraje, aquello me gustó, para sacar del bolso su espejito y arreglarse su pelo, su lindo pelo. ¿Qué estás pensando? Guardé mi pequeño espejo y sonreí, aunque no me quede muy bien sonreír por la hendidura de mi mejilla. Un lugar común, le dije, tal para cual. Hablamos largamente y a la 1:30 hubo que pedir 2 cafés para justificar la prolongada permanencia. De pronto me di cuenta de que tanto ella como yo estábamos hablando con una franqueza tan hiriente que amenazaba traspasar la sinceridad y convertirse en un casi equivalente de la hipocresía. Te sientes excluida del mundo, ¿verdad? Sí, le respondí mirándole a los ojos. Usted admira a los hermosos, a los normales.
Usted quisiera tener un rostro tan equilibrado como esa muchachita que está a su derecha, a pesar de que usted es inteligente y ella, a juzgar por su risa, es demasiadamente estúpida. Sí. Yo también quisiera eso, pero hay una posibilidad, ¿sabes? De que usted y yo lleguemos a algo. ¿Algo como qué? ¿Cómo queremos, caramba? O simplemente congeniar. Llámele como quiera, pero hay una posibilidad. Fruncí el ceño, ya que no quise concebir esperanzas. Prométame no tomarme por un chiflado. Prometo. La posibilidad es meternos en la noche íntegra, en lo oscuro total. ¿Me entiendes? No. Tiene que entenderme. Lo oscuro total, donde usted no me vea, donde yo no la vea. Su cuerpo es lindo, ¿lo sabía? Vivo solo en un departamento y queda cerca de acá. Aún con el color rojo en mis mejillas, levanté la cabeza y después de encontrar mis respuestas al mirar su rostro le dije, vamos. Cuando llegamos al departamento, no solo apagué la luz, sino que además corrí la doble cortina. Junto a él, mi respiración se aceleraba y empecé a desvestirme. Yo no veía nada, pero igual pude darme cuenta de que ahora estaba inmóvil, a la espera. Aunque sus ojos no me mirasen, sus manos me interpretaban. Aquel tacto era un estimulante poderoso. En ese instante comprendí que debía arrancarme o arrancarla de aquella mentira que yo mismo había fabricado o intentado fabricar. Fue como un relámpago. No era eso. Entre ambos trataban de encontrar aquello que los hacía diferentes al resto. Tuve que recurrir a todas mis reservas de coraje, pero lo hice. Mi mano ascendió lentamente hasta su rostro, encontró el surco de horror y empezó una lenta, convincente y convencida caricia. Mi mano ascendió lentamente a su rostro, encontró el surco de horror, empezó una lenta, convincente. En realidad, mis dedos, al principio un poco temblorosos, luego progresivamente serenos, pasaron muchas veces sobre sus lágrimas. Y aunque él no lo esperaba, mis manos también llegaron a su casa. Y pasé y repasé el costurón y el pellejo liso, esa isla sin barba de su marca siniestra. Lloramos hasta el alba, desgraciados, felices. Luego me levanté y descorrí la cortina doble. Muy buenas noches, este ha sido el cuento La Noche de los Feos. Bienvenidos a su programa Noches de Café Literatura Rebelde. Hoy en nuestro nuevo programa hemos comentado un poco de este grandísimo cuento, La Noche de los Feos. Hoy va a ser una noche de feos. Ronnie, ¿cómo estás? Buenas noches. Sí, ya me siento feo ya. No, mentira. Muy buenas noches, Flor, y muy buenas noches con todos los que nos escuchan a esta hora en Noches de Café y Literatura Rebelde. Bueno, estoy un poco resfriado. Bueno, sí, lo sé, seguro mucho caminar en el frío. me he adelantado por el Día del Padre. Sí. No, mentira. El día de hoy tenemos un programa muy interesante. Vamos a comentar un poco sobre este cuento que nos muestra la otra faceta del amor. Que Sí. nos muestra un amor que escribió este grandísimo escritor uruguayo Mario Benedetti, muy reconocido actualmente por la juventud de estos tiempos y que de alguna manera ha calado bastante en los corazones y se ha convertido en un promotor de la lectura y de la literatura en estos tiempos. Esta obra, La Noche de los Feos, hoy estará presente en Noches de Café Literatura Rebelde. Más adelante tendremos la visita del escritor huancaíno Jesús Santibáñez Valle, quien nos estará comentando y presentando su libro Pintura de Amor y otros cuentos arcoíris. Es un escritor que esta obra es una compilación de varios cuentos que seguramente les va a apasionar cuando lleguemos a conversarlo en la tertulia muy amena que vamos a tener con él. Pero esto después del corte musical, ¿no, Ronnie? Sí, Flor. Entonces, Volvemos. Vamos a volver, esperemos que les haya gustado, no se despeguen y al regresar vamos a seguir con Noches de Café Literatura Rebelde.
más adelante. Estamos de regreso en este su programa Noches de Café Literatura Rebelde. Hoy 14 de junio hemos presentado el libro, el cuento, La Noche de los Feos, que nos muestra una realidad diferente a la que normalmente nos muestra sobre el amor y sobre todo lo que conlleva este sentimiento en sí. La Noche de los Feos fue escrita por Mario Benedetti. Es una obra, es un cuento en realidad, que nos muestra una visión diferente. Pero es muy verídica. En estos tiempos se da mucho realce en los medios de comunicación, en sí nosotros mismos, los prejuicios y los escepticismos que tengamos sobre lo que es la belleza. Y es cierto, sí. Muchos de nosotros, y sé que muchos se pueden identificar, los que están ahí tras la radio escuchándonos, que de alguna manera, seamos o no sinceros, siempre nos va a llamar la atención una persona bella, una persona agraciada, una persona que al menos sea agradable a nuestra vista. Pero Mario Benedetti, con esta obra, La Noche de los Feos, nos muestra un tipo de amor diferente que se muestra con personas que han tenido, que no son feas naturalmente, que si no han tenido problemas en el aspecto físico, y ya de por sí tras esto, en el caso del personaje femenino de esta historia, tiene una hendidura por una operación que le tuvieron, y por lo cual ya empezó a odiarse a ella misma por esa fealdad que no nació con eso, sino que fue producida. Y por contraparte, el personaje masculino de este cuento nos muestra que tuvo una quemadura grande, que le dejó una cicatriz en el rostro y que lo hizo parecer feo. Y que se dieron cuenta de que en un mundo de bellos ellos no encajaban, no eran aceptados en la sociedad. Entonces, y nos muestra cómo estas dos personas que tenían algo en común, como el mismo escritor lo menciona, la fealdad de ellos, la soledad de ellos, hace que se unan, y que entre ellos sus fealdades y sus soledades se convierten en algo más. Es un tipo de amor diferente, pero es muy real, como que choca con los prejuicios sociales de que los sentimientos valen, pero muchas veces nosotros que pregonamos eso, que los sentimientos son reales y que son lo más importante, hay veces pecamos fijándonos en personas bellas de aspecto exterior. ¿Qué nos puedes comentar sobre esto, Ron? Bueno, casi como lo que tú decías, ¿no? Nosotros, bueno, por los medios de comunicación ya hemos lo que es el significado de belleza como que está demasiado estereotipado. La sociedad de hoy en día está demasiado estereotipada, ¿no? Pero como tú bien decías, o sea, Benedetti nos trata de mostrar la otra cara del amor, ¿no? Aquel amor donde se cierra en un cuarto tan así a solas y a oscuro, no pueden ver esa belleza, pero sí pueden sentir el amor, ¿no? ¿Y crees que lo feo, no sé, lo feo, el amor? ¿Cómo ves la fe en esos tiempos? ¿Crees? Mira, Ronnie, Mario Benedetti es un escritor que actualmente ha llegado bastante a compenetrarse con la juventud de hoy en día. ¿Por qué? Por lo simple de su literatura. No es como leerte a Mario Vargas Llosa con sus técnicas de flashback y te hace alucinar muchas veces. Mario Benedetti tiene una literatura muy simple. Y aunque no crean, mientras muchos escritores trataron de plasmar esta idea que trató de plasmar Mario Benedetti con su cuento La Noche de los Feos, y desde el título nos vemos, La Noche de los Feos, de una manera bien simple y bien directa, trabaja lo que era esta realidad, que son los prejuicios, que son las fealdades, la belleza, la importancia y no de esta, y de cómo una persona que es fea y se considera fea va a mantenerse en este espacio, no por los demás, porque los prejuicios sociales siempre van a estar, sino que ella misma se va a considerar así. Y lo que me gusta de Mario Benedetti es la simpleza con la que transforma. Él no te va con una segunda interpretación, algo bien buscado. Simplemente su cuento, La Noche de los Feos, y en el cuento en sí nos muestra literalmente esto, que de alguna manera es una cachetada a las personas superfluas que de alguna manera creen en estereotipos de belleza y estos estándares, y al siglo XXI, que es uno de los poetas contemporáneos de esta época, Mario Benedetti
con este cuento pequeño se va contra todo lo que es la industria de la belleza y todo esto. Y si lo miramos de muchos aspectos diferentes a lo que es la literatura, tiene mucha connotación social pequeño cuento de Mario Benedetti. Sin embargo, Mario Benedetti, de la misma manera, en muchas de sus obras, en muchos de sus poemas, también nos muestra de manera simple la interpretación de la realidad sin muchas complicaciones. Y por eso creo que ha llegado a calar bastante en el gusto de muchos jóvenes de hoy en día, y eso es algo muy bueno. De alguna manera es uno de los promotores literarios de estos tiempos. Wow, muy interesante. Sí, Mario Benedetti. Bueno, yo particularmente no sabía que Mario Benedetti escribía cuentos. Yo me leí los poemas, ¿no?, demasiado románticos. Y en realidad, o sea, te atrapa, o sea, esas narraciones así como que te atrapan, ¿no? Pero al final, o sea, la chica es, o sea, ya no le toma tanta importancia, creo, pierde cuidado, creo, por la opinión del resto, pese a que los demás le apunten con el dedo de creo que lo que pasa, decirle fea, ¿no? No, pero igual ella pierde cuidado, creo. Claro, hay una parte en la que justo en el cuento nos menciona que cuando el personaje masculino le menciona y cuenta la parte en donde dice que uno tiene que ser fuerte para poder, ella literalmente nos dice, ella cogió el espejo y tuvo la valentía de coger el espejo y acomodarse el cabello tras el oído, sabiendo que esa parte es algo que debería ocultarlo normalmente. Exacto. ¿No? Entonces, ¿cómo pudo enfrentarse a eso? Y en sí, les recomendamos naturalmente que puedan leer y sacar sus propias interpretaciones de La Noche de los Feos de Mario Benedetti, una obra que, como les repito, no solamente tiene un aspecto del amor simple y mágico que en estos tiempos se vende, ¿no? De que el chico lindo va a estar con la chica linda, que el chico rico va a estar con la chica rica, o lo fantástico que el chico pobre va a estar con la chica adinerada. Un cuento de novela. Claro, es un cuento de novela. De una manera simple. Mario Benedetti nos muestra La Noche de los Feos con una perspectiva que va directamente, creo que a este mundo superfluo que en estos tiempos estamos, de tantos prejuicios y de tantos estándares de belleza. Creo que va ahí. Cuando entrevistaron a Mario Benedetti en los años 2008, 2007, si más no me equivoco, él mismo menciona que qué es lo que le preocupa más en estos tiempos a Mario Benedetti. Y Mario Benedetti, hago un parafraseo de lo que él menciona, dice que a él le preocupa que en este mundo de individuos donde las personas que están en la calle no se preocupen, que más allá estén robando, que no sean sensibles ante eso, que la humanidad se está cayendo si a nadie le interesa nada, que el mundo siga con sus discursos políticos, con sus discursos de poder, pero la sociedad, que son los subordinados, no diga nada. Eso es lo que le preocupaba a Benedetti, y que a cada 5 años, a 6 años o a una década el mundo se convierta en un mundo incivilizado y que a las personas no le interese nada. Ese egoísmo eso es lo que le preocupaba a Mario Benedetti, que el egoísmo de las personas llegue a terminar con la humanidad. Y de alguna manera es cierto. Te das cuenta que en La Noche de los Feos estos dos personajes manifiestan sus soledades, el egoísmo que la sociedad tiene ante ellos. Entonces, muy ajeno de las perspectivas que podamos tener, La Noche de los Feos, al ser un pequeño cuento, nos manifiesta muchas líneas en las que podamos interpretar: social, político, amoroso, literario, y tienen bastante contenido. Entonces recomendamos a todos los que han escuchado el pequeño cuento La Noche de los Feos a poder interiorizar, sacar sus propias conclusiones sobre este gran cuento del uruguayo Mario Benedetti. Y así, y a través de ese cuento también, invitarnos a que las personas que nos escuchan detrás de la radio lean, puedan buscar también otras narraciones, otras novelas de Mario Benedetti, y que a la vez estas personas también puedan recomendar a otras personas para que lean ella. Una cadena.
Una Ajá, cadena, exacto. exactamente. Como de alguna manera, como te comento, Ronnie, yo siento que los libros llegan a nosotros en el momento y en el espacio adecuado. Siento que un libro, un poema, un verso, hasta una frase, llega a ti, no tú vas a ella, llega a ti en el momento adecuado. Llegó a nosotros La Noche de los Feos y la estamos transmitiendo mediante este medio. Entonces, a todos los que nos escuchan y los que tal vez están entre leerla y no leerla, les recomendamos Sí, que la lean. un cuentito muy pasional. Demasiado pasional. Listo. Hemos estado comentando, en este caso, La Noche de los Feos de Mario Benedetti. Al regresar del corte musical, vamos a estar ya de lleno con la entrevista que vamos a realizar a Jesús Santibáñez Valle sobre que nos va a estar presentando su libro Pintura de Amor y otros cuentos arcoíris. Hay muchos cuentos que nos van a enganchar desde principio a fin y vamos a estar conversando bastante y conociendo sobre el escritor. Sí, un poco más, ajá. Como cada programa estamos haciendo y conociendo a más escritores y más literatura huancaína y de la región. Esto al regresar del corte musical.
Estamos de regreso en este su programa Noches de Café Literatura Rebelde. El día de hoy, en nuestro segmento La Entrevista, nos está acompañando el escritor Jesús Humberto Santibáñez Valle. Natural de Concepción, es licenciado en Pedagogía y Humanidades en la especialidad de Español y Literatura por la Universidad Nacional del Centro del Perú. Ha ejercido la docencia en Concepción y en Huancayo, tanto en colegios como en centros preuniversitarios. Publica regularmente artículos de literatura y educación en el quincenario huancaíno 30 Minutos, editado por el Centro de Capacitación Arguedianos y Save the Children, si más no me equivoco. Sus dos cuentos cortos, Taparaco y Magia, han sido considerados en la publicación de la primera y la segunda antología Tema Libre, Palabras en Flor, en Madrid, España. Y en microrrelato histórico Encerrado ha sido publicado de manera digital en la antología del tercer concurso de microrrelatos de tema histórico, Biblioteca Plaja de Europa, 2016. La colección de narraciones fantásticas Pintura de Amor y otros cuentos arcoíris es el primer libro que publica y el día de hoy lo tenemos aquí. Vamos a presentar y comentar un poco sobre este libro, la primera publicación de Jesús Humberto Santibáñez. Bienvenido, Jesús, a Cabinas de Radio Aderezo. Buenas noches, muchas gracias por la atención y por tratar de difundir la colección de cuentos que es de mi autoría. Listo. Como naturalmente hacemos en todos los programas, que antes de pasar y conocer ya la obra Pintura de Amor y otros cuentos arcoíris, queremos conocer un poco de ti, Humberto, sobre cuándo nació y cómo fue tu experiencia en este transcurso de lo que es la literatura y cómo así ya el hecho de haber publicado una obra te convierte en un escritor. Todo este recorrido, ¿cómo ha sido? A mí siempre me han gustado los cuentos. Cuando yo era pequeño, mi abuelita me dio cuentos clásicos de acá del Perú, sobre todo César Vallejo, Abraham Valdelomar. Sus cuentos tristes me llamaron mucho la atención, pero ya en el colegio empecé a leer literatura un poco más fuerte, sobre todo boom latinoamericano. En el colegio tenía una profesora que nos dejaba leer bastantes obras, muy responsable la profesora, y quizá ahí me llegó a encantar la lectura de literatura. Pero ya en el proceso de la universidad escribíamos en revistas, también he intentado escribir siempre ejerciendo la docencia, pero con el paso del tiempo llegué a tener escrito estos cuentos y decidí publicarlos. Ahora, la labor de escritor no es que tú eres escritor en un momento, sino es todo un proceso. Hasta algunas veces quizá hay la inseguridad si eres escritor o no eres escritor. Es todo un proceso. Para ser un escritor tienes que estar toda la vida dedicándote a eso. Claro, sí, tienes mucha razón. Pero en sí ya el hecho de haber vivido con esta pasión y ya hoy dar un salto para poder publicar un libro, y me supongo que como todo escritor o como todo que se está alineando a esta profesión, me supongo que va a haber críticas constructivas, negativas para todo esto. Cuéntanos, Pintura de Amor y otros cuentos fue el primer libro, la compilación de cuentos que tú sacaste. Cuéntanos cómo fue la construcción y cuáles fueron los sucesos importantes sobre la publicación de este libro. Cuando yo terminé la universidad, mientras estaba trabajando como docente, ya tenía la idea de construir un conjunto de cuentos. El primer cuento, que se titula Pintura de Amor, que por eso lleva el nombre, y otros cuentos arcoíris, el primer cuento, le tomaba bastante tiempo escribir. Yo tenía la idea en mi mente, pero no sabía muy bien cómo proceder, cómo llegar a plasmarlo en el papel escrito. Cada cierto tiempo, en los momentos libres, empezaba a escribir, a redactarlo por partes, hasta que en un determinado momento lo tenía, pero al final de escribir me di cuenta que tenía muchos errores, que quizá faltaban algunos signos de puntuación, que quizá algunos párrafos no eran convenientes, y lo he vuelto a leer muchísimas veces, bastantes veces, con la labor de pulir, de limpiar, de construir
concluirlo. Y en un determinado momento, después de bastantes lecturas, de bastantes correcciones, creí que ya está con el final, con la conclusión, con la forma que yo quería. Pero me tomó bastante tiempo, un aproximado de 2 años, 3 años en los momentos libres. Y ya con el paso de quizá esa experiencia de ir limpiando, traté de otras ideas que me salían en la mente que eran fantásticas, también las empecé a escribir, pero también esas también los he limpiado bastante. Ahora, una vez que tenía el escrito ya hecho, traté de tocar puertas a algunas editoriales, quizá de la región y también en alguna feria de libro, y justo había un joven de Lima que también está en el mundo editorial de manera independiente, jovencito nada más, el joven Efer Soto, y me acerqué a su persona porque vi que tenía bastante tiraje, bastantes autores se estaban acercando, jóvenes que no eran conocidos por su trabajo serio, y me dio la oportunidad para poder escribir ahí. También yo, como todos los que están en el circuito independiente, de tu propio dinero, de tu propio bolsillo, tú inviertes en la edición de un libro. Quizá uno se da el gusto cuando está juntando algo de dinero para verlo de manera física, el libro. Entonces, así fue como nació tanto la creación y la edición. Claro, en sí Pintura de Amor y otros cuentos es la recopilación de 7 cuentos de tilde fantástico. También tenemos, más adelante vamos a comentarlo, El Hijo del Diablo, que es uno de los cuentos que tiene una mística andina. Ya ahondando a lo que es Pintura de Amor, hay una parte que me gustaría que al empezar la lectura me enganchó bastante, y en sí el personaje, Lamar, que es el personaje de un pintor, me conectó, ya que cuando conocí a Jesús Santibáñez Valle, me mencionó que la portada del libro ha sido su creación, que también estás trabajando en la pintura. Entonces, ya muy ajeno de los arreglos que pudo haber sufrido el boceto original ha sido la creación propia del escritor. Pintura de Amor habla de Lamar, si más no me equivoco, que es el personaje masculino, que es pintor, y trata de un tipo de amor diferente. Mientras nosotros seguimos con la lectura y vemos la lectura, nos vamos a enganchar bastante. Hay una parte en que me gustó cómo transcribiste y cómo conceptualizaste la labor del pintor. Dice: el pintor observó de inmediato un aura pasiva, colores tranquilos, dibujar sus contornos, marcar sus encantos, moldear un cariño, sugerir un amor. Ese fue el primer gancho que tuve al poder empezar a leer lo que es Pintura de Amor. Es un cuento que te engancha de principio a fin. Coméntanos sobre tu primer cuento, y que es el más importante, porque me supongo porque lleva el título de en sí la compilación de tu libro. Son 6 cuentos, no son 7, son 6 cuentos, y la última parte que está en el índice es como una especie de confesionario, una especie de palabras que sirven para interpretar por qué he escrito esos 6 cuentos. Sí, yo algunas veces en mis momentos libres dibujo, pinto, pero la verdad también no me puedo considerar como un pintor, si no estoy con esos inicios, pero tengo bastantes amigos que se dedican a la pintura, y también leo bibliografía relacionada a la pintura. El diseño de la portada también ha sido hecho por mi persona. También tiene una parte que podrías considerar un contraste entre negro y colores, por lo que pienso que los colores que los cuentos son coloridos, que tienen mucho de psicodelia. Hay ese contraste. También supongo que debe haber algunas fallas técnicas en la edición, pero bueno, estoy en ese proceso también de dibujar, de ilustrar. Alguna vez me gustaría también sacar un libro con ilustración. Ahora, el primer cuento, que es Pintura de Amor, yo sí le guardo bastante cariño. No sé si será el cuento más logrado, pero también, como tú dices, como has leído, el cuento trata sobre amor. Es un amor entre un joven que se llama Mar, y él está en la búsqueda de pintar su obra maestra, está en la búsqueda de llegar a sacar una genialidad, y él está obsesionado con eso. Él también, para la edad que tiene, que es muy chiquito, ya pintado desde jovencito, desde pequeño. Y puede ser que le hayan salido muchísimas obras de arte muy buenas, pero él no tiene tanto ese valor, él no está seguro.
y él está tratando de que salga esa obra, y él se sumerge en una vida un poco sórdida, una vida un poco bohemia, en donde tiene una etapa de decadencia. Resulta que él también llega a conseguir a una especie de musa con la cual vive. Llega a ser esta musa llamada Cielo, pero encuentra en ella tristeza. Ya en el proceso de estar pintándola, sucede una historia de amor entre los dos. Pero lamentablemente al final no se consolida ese amor, porque típicamente de una manera romántica los dos van a vivir para siempre. Pero resulta que el final no traté de poner esa parte de que los dos van a vivir para siempre, sino ya de una manera mágica, de una manera fantástica, porque todos los cuentos son fantásticos. Sugiero, y el lector también se dará cuenta, que ella escapa, ella huye, pero también el pintor llega a convertirse en una especie de pintura viviente. La pintura, que es una genialidad, se puede apreciar en su interior, en su alma, pero también eso es de acuerdo a cada persona. Cuando algunos lectores que me han comentado me dicen, pero ¿por qué no miran algunos la pintura en sus ojos? ¿Por qué no miran algo en su interior? Es que también, si uno tiene amor, puede verlo en sus ojos, pero si uno no tiene amor, resulta que va a haber vacío. Y también a las finales el mismo joven que es Mar llega a convertirse en una pintura que es analizada por los mismos críticos. Los críticos ni siquiera llegan a saber si de verdad es una pintura o no, y se hacen muchas preguntas. Y también su polisemia, su significado, que puede ser variable, es ¿qué ha pintado él? ¿Qué ha pintado en su interior? Y eso queda también en libre disposición de cada lector. Claro, es cierto. Me gustaría compartir, hay dos fragmentos de la obra que, es cierto, nos comentaste a pocas palabras todo lo que concierne pintura de amor, y hay una parte que me gustó bastante. Dice: algunos expertos en arte computan el tiempo de pasión entre ellos en días, semanas y años. Hay algunos que no creen que el tiempo sea tan relevante para tan loco prodigio. El tiempo es relativo cuando se pinta lo eterno. Y hay una parte, en la parte final en sí, que sostiene que algunas personas mucho más sensibles que las anteriores, que hay personas que no son sensibles, que no podían interpretar ni ver nada, y es cierto, hoy en día existen muchas de esas personas, pero termina con esta parte y este párrafo que me gusta bastante. Dice: hay algunas personas mucho más sensibles que las anteriores y están completamente seguras acerca de la verdad de Mar, de lo que en verdad la Mar pintó. Sostienen que pintó al amor. Hay algunos escépticos que no dan crédito a tan descabellada afirmación, y es cierto, imaginar el hecho de poder pintar en un lienzo el gran significado, y también abstracto y muy escéptico, que en estos tiempos, y creo que durante la aparición del hombre se ha visto, sostienen que pintó el amor. Con esa sola afirmación creo que englobas todo lo que es pintura de amor, que tal vez el amor no es algo palpable, sino que fueron muchas experiencias, y en sí es una obra de amor, es una historia de amor en sí, que dualiza lo real y lo fantástico, y en sí fueron párrafos muy interesantes que producieron muchas emociones. Y siempre repito esta frase, y la menciona Edgar Allan Poe, y nos dice: mientras el escritor sea capaz de someter al lector, es un buen escritor. Entonces esa fue, creo que el primer contacto que se tiene al leer la obra. El siguiente cuento, que es también de corte fantástico y me gustó bastante, y es un corte muy diferente al primer cuento, que es pintura de amor, y se llama Milagro de jardinería. Coméntanos sobre este cuento, Jesús. Yo he tratado que los 6 cuentos sean muy diferentes en su estilo, que sean muy diferentes en su abordaje, en sus personajes, pero en todos está la palabra arcoíris, porque también todos los cuentos son de temática fantástica, y quizá como algunos autores se inspiran en el mar, en la luna, en algunos tópicos que llegan a ser muy místicos, muy, digamos, poéticos. También el caso es que yo me he inspirado en el arco iris, por eso en todos los textos está la palabra arco iris y tiene un diferente significado.
Ahora, el caso de Milagro de Jardinería es un texto que comienza, que te está narrando en primera persona gramatical, ahí desde un yo. Es un niño, un jovencito que pertenece a una clase social alta, y también le dan mucho sus padres, le entregan muchísima riqueza, pero afectivamente lo han abandonado. Y él te va contando cómo entabla relación con otros dos niños que también, jovencitos, que son también de su misma clase social, y entre ellos empiezan a tener diferentes aventuras, pero se sumergen en una decadencia. La decadencia está relacionada con libertinaje y también está relacionada con consumo de drogas. También ellos están abandonados a la suerte de sus madres, que tienen trabajos diplomáticos, tienen trabajos también muy artísticos, donde ganan muchísimo dinero, y los dejan ahí a su libre albedrío. Pero estos muchachos empiezan a experimentar bastantes cosas, están como ovejitas descarriadas. Pero después los muchachos empiezan a cultivar una planta que, la verdad, yo he inventado el nombre de la planta, es una planta mística, y los muchachos al final se convierten en la planta. Esa es la parte, digamos, fantástica. Pero desde el monólogo se puede percibir ello, mientras he tratado de que haya pistas en un inicio para que se vayan uniendo las pistas, y también el final deja la incertidumbre, porque lo que les sucede a los muchachos no llega a ser algo bueno. Tienen alguna pequeña esperanza, pero yo pienso que les sucede algo muy malo, muy malo. Entonces sobre eso trata el Milagrito de Jardinería. Es cierto, cuando usted lee El Milagro de Jardinería, al inicio habla de algo muy trivial, algo muy real, que trata sobre actualmente la vida de personas importantes y la crianza de los hijos. Y hoy en día podemos ver que, y se suele decir que los papás adinerados no suelen tener la atención adecuada a los jóvenes, y tras esto se produce un tipo de libertinaje con estos jóvenes, tras no tener el cuidado y la atención de sus padres. Lo que me gusta de este cuento es el vuelco que da de esta simple realidad, que es el libertinaje de los jóvenes, al contacto que puede tener con la naturaleza y sobre las drogas. Mientras nosotros podemos decir simplemente se drogó con éxtasis y tuvo este final, aquí trabaja un tema bastante fantástico y bastante, en sí decir fantástico, de cómo nos cuenta de una manera bien detallada, de una manera suspicaz, sobre cómo poco a poco se van convirtiendo en la planta, y cómo poco a poco pierden la humanidad para convertirse en la planta, en algo que se habían vuelto adeptos a los brotes de esta rosa metafísica. Sí. En sí, cuando yo leí y cuando me gusta la parte de la literatura cuando te muestra como hechos reales, y me acuerdo que leí botánica, la rosa metafísica, y al toque fui a Google y busqué rosa metafísica y no la encontré. Entonces, el hecho que provoque esta reacción de poder tratar algo que te llene el cuento de una manera para poder interpretar si está tomando temas muy reales, y te salta al toque a lo fantástico, entonces te engancha esa manera de literatura. Rosa metafísica es una plantita que los que lean Milagro en Jardinería van a ver el significado grande sobre este cuento, y sobre lo que provocó en estos tres jóvenes. Hay un cuento que me gustaría que nos comentes con más extensión, y es el único cuento, como lo mencionaste, entre los cuentos que son de cortes muy diferentes. Todos son fantásticos, pero son diferentes. Hablamos de amor, hablamos sobre la juventud, sobre las drogas y sobre esta clonación que se dio con la naturaleza. En el cuarto cuento nos menciona el hijo del diablo, y de alguna manera es algo memorable porque trabaja en este libro sobre lo que es recordar el ambiente místico andino. El hijo del diablo, lo que tal vez hoy en día se recopila de padres a hijos, de abuelitos, que hoy en día tal vez ya no se está tocando mucho, pero en Pintura de Amor y otros cuentos también está presente el misticismo andino. Coméntanos, Jesús.
Sí, de todos los 6 cuentos, El Hijo del Diablo está relacionado con la cultura andina. Yo la verdad no me considero indigenista, mi literatura no tiende a ello, yo respeto mucho a los grandes, a Ciro Alegría, a José María Arguedas, pero también me creo incapaz en un momento escribir textos iguales a los de ellos, porque ellos vivieron en una determinada época en donde las condiciones sociales podían ser reflejadas por su literatura, pero yo no he nacido en esa época, pero respeto mucho esa literatura, a mí me encanta. Yo cuando tengo Jaguar Fiesto, quizá El mundo es ancho y ajeno en mis manos, uy, qué belleza, es impactante. Pero también pienso que quizá algunas temáticas que están relacionadas a nuestra tradición se pueden presentar con otro tratamiento, con otras técnicas. El caso de la tradición andina te habla sobre el supay, sobre el ichiogyo y en algún caso sobre los niñitos que son pastores. Y hay muchas versiones, muchas formas en que se va a presentar esas narraciones que son riquísimas en nuestra mitología. Pero también el caso, digamos, de Arguedas cuando le preguntaban acerca de técnica, él no sabía lo que era técnica, él escribiendo muy bien, y quizá habría utilizado alguna técnica, pero no era consciente de técnica. Ciro Alegría sí era un poco más consciente de técnica, pero no ha experimentado demasiado. En cambio, los urbanistas, Ribeiro, mismo Mario Vargas Llosa, herederos de una cultura más occidental, han llegado a experimentar con muchísimas técnicas. Entonces, el caso de Ichiogyo, el caso de Supa y también lo de los Cholito Pastor, quizá yo alguna vez cuando estaba en el colegio, en algún texto, hasta ahora no he vuelto a verlo, y eso también lo menciono en las últimas anotaciones, leí una versión con respecto al juego del tiempo, donde el niñito Cholito juega con el Ichiogyo y llegan a tener el Ichiogyo le llega a hacer una travesura muy brava. Están jugando a las bolitas, lo lleva al inframundo, y en este inframundo juegan unas 15, 20 minutos, pero ya cuando lo vuelve a traer al nivel de realidad de acá de la Tierra, han pasado bastantes años y su madre de él ha envejecido. Entonces, yo teniendo presente ese cuento que me había impactado, resulta que influenciado quizá en La hojarasca de Gabriel García Márquez, también en Fénix de Julio Ramón Ribeiro, en donde te cuentan una historia ensamblando desde diferentes puntos de vista a través de monólogos, llego a construir esa historia, también poniéndole bastante humor, quizá también poniendo palabras en quechua. Yo no conozco muy bien el quechua, no soy quechua hablante, pero también teniendo en cuenta alguna bibliografía, porque también parto de bibliografía. A través de esos monólogos he tratado de ensamblar la historia del Ichiogyo en algún monólogo, después también del mismo pastor, del Supa, y también de la mamá del niñito pastor, y le he dado ese aire con diferentes monólogos, pero también cuidándome de que en cada monólogo se presenten vasos comunicantes, en donde haya pequeños guiños, pequeñas señales que sirvan para ensamblar cada historia para que sea coherente. Y supongo que también yo trabajando, haciendo leer en un colegio donde trabajo, a los niñitos como que les engancha mucho ese tipo de historia, como que en un momento prenden nuestra mitología andina y también les conecta cuando tú les explicas cómo trabajan los monólogos. Supongo que debe ser para un público un poco más infantil, pero también hay personas mayores que les ha gustado. En cambio, el caso de Iluminado, sí, del texto quizá hay algunas escenas un poquito más para un público un poco mayor. Sí. Eso es muy inocente también, pero la travesura que juega el Ichiogyo con el tiempo también es un poquito bravo y todo, pero también tiene su parte muy sentimental. Sí, tiene razón Humberto, cuando al leer, a continuar lo que es la lectura, me engancho primero con un tema amoroso, fantástico pero amoroso. En la segunda parte me voy a un tema juvenil, real, un poco de drogas y todo eso, pero también el final, el desenlace es algo inesperado y fantástico a la vez. Y cuando me encuentro, después te das cuenta que
lanzas a lo fantástico y te ves y enganchas un poco el mundo occidental, porque las corrientes nacieron ahí y es algo que migra. Entonces lees algo algo fantástico, enganchas lo occidental. Y como cuando continúas la lectura te enganchas el hijo del diablo, ves términos como Apu, Supa y el Ichioglio y te das cuenta y te da una añoranza de una mezcla de lo fantástico con lo andino. Entonces sé que no es un corte indigenista, pero te da un enganche muy bueno, y más con la técnica que ha realizado. Hay una parte que me enganchó bastante en todo el cuento y me gustaría mencionarlo, y es una parte, una dualidad que de cierto modo se manifiesta en todo, pero acá literalmente se ha manifestado con mucho más ahínco. Dicen que nací de él, que mis ancestros provienen de él. Algunos lo conocen como Dios. Pocas veces nos hemos visto las caras y siempre he terminado perdiendo. Lo increíble es que si él desaparece, a mí me sucederá lo mismo. Igual sucederá viceversa. Así que no me preocupo mucho, porque yo también soy necesario en este mundo dual. Habla del bien y el mal, Dios, el diablo, el infierno, y la dualidad que existe en eso. Entonces me gustó bastante cómo literalmente en sí va plasmando y va inmerso de un cuento andinizado y con mucho contenido. Y es cierto, a pesar de que la temática es tierna, porque creo que se añora lo de nosotros, es un cuentito muy agradable para poder leerlo. Sé que podríamos comentar muchos más de los cuentitos, pero quisiéramos comentar contigo sobre qué proyectos estás teniendo tras la publicación de Pintura de Amor y otros cuentos, Humberto. Ya, proyectos sí, hay bastantes, muchos. También es un poco difícil llegar a vender la producción, porque también el tiraje son 1000 ejemplares, pero también estoy vendiéndolos a las personas que se acercan. También la última semana estuve en la Feria del Libro de acá de Huancayo. También el joven del editorial también vino acá y también estuve vendiendo algunos ejemplares. Supongo que de acá a algunos meses va a venir la otra feria del libro, la que es mucho más grande, la Feliz. También espero que se dé una tribuna también para los autores que son de acá de Huancayo. Yo también recién estoy entrando al mundo literario activo. Y también tengo diferentes escritos. Yo escribo de manera alternativa en algunos medios de internet, pero ahora estoy tratando estaba dibujando algunas ilustraciones. Claro que yo no tengo la mano especial relacionada a un pintor profesional, y entre mis planes está sacar una especie de poemario. Los poemas ya los tengo, pero estoy tratando de avanzar en el sentido de ilustrarlos. Y también quisiera ver, pues voy a analizar también con qué editorial saco, porque quisiera que los poemas estén ilustrados con colores. Pero también siempre una impresión en pintura negra, con tinte negro, es un poco más cómoda que una impresión con colores. Entonces voy a tratar de ver cómo llego a sacar ese tiraje, porque también son unos poemas que hace bastante tiempo he ido escribiéndolos y creo que ya deben estar para su publicación. Y tengo otros tipos de proyectos y todo, siempre con una determinada temática, porque me gustaría ser versátil. Ahí están Fantásticos, mi primera producción, pero también escribo poesía y también pienso en algún momento sacar una determinada novela también. Es cuestión del tiempo que me tome escribir, pero sí tengo mucho entusiasmo para seguir escribiendo, la verdad. Pues sí, creo que, como siempre lo mencionamos, mientras un escritor y mediante su obra produzca una emoción y cale en el sentimiento del lector, creo que va por un buen camino. Y al ser Pintura de Amor y otros cuentos, ser el primer libro que sale a la luz y que haya llegado, como me mencionaste anteriormente, a jóvenes, a niños, a mí que yo lo leí, es una obra que te engancha con un tema muy diferente, fantástico. Entonces no he tenido la oportunidad de leer lo que es la línea en verso, pero sé que también tiene mucho contenido. Tengo en mis manos Amor, Horror y otros placeres poéticos, que es una compilación, una antología, sí, en la cual también Jesús Santibáñez Valle tiene sus poemas.
en las cuales, como me mencionaste anteriormente, tienen un corte sensual y erótico. Sí, eso es una línea erótica, está relacionado con ello. Yo me proyecto siempre en una determinada temática y trato de desarrollar esa temática. Sí, por eso también ahí en esa compilación están de diferentes temas, por eso hay de terror, también hay relacionado al amor, pero los poemas que presenté ahí están relacionados de corte erótico. Supongo que más adelante quizá también me gustaría publicar algo relacionado a corte erótico, mucho más complejo. Pero también yo, la verdad, por ahora no miro autoeditarme, porque he visto también bastantes personas de acá de Huancayo que se autoeditan, también es la forma en que ellos trabajan, pero yo la verdad quizá puedo ayudar en la edición y todo, pero prefiero por ahora, como me ha ido al menos bien en este editorial, ir a otras editoriales, porque cuando vas chequeando acá en el Perú hay diferentes líneas. Pues. Si tú deseas quizá escribir versos, hay algunas editoriales que se dedican a poética, al lirismo, hay otras que se dedican quizá a lo fantástico, a lo terrorífico, y también por ahí hay alguna editorial que está relacionada con una línea erótica. Es cuestión de buscar dónde se puede dar la publicación. Claro, tiene mucha razón. Y es cierto, estamos con un escritor que recién, que ya teniendo una carrera ligada también a lo que es la literatura, está este año me supongo, haciendo ya sus primeros saltos en publicaciones. Ya tener un libro publicado es una hazaña muy grande. Esperamos y te deseamos desde aquí Aderezo Radio, Noches de Café, Literatura Rebelde, un gran y próspero camino como escritor ya. Quisiéramos saber exactamente de aquí en adelante dónde te ubicamos, cómo podemos tener contacto con tus libros. Coméntanos, Hugo. Disculpe, Humberto. La verdad, yo he estado vendiéndolo en los colegios donde he estado trabajando, pero me pueden agregar por el Facebook con mi nombre completo, Jesús Santibáñez Valle. Algunas personas que yo conocía anteriormente me decían: profesor, quisiéramos conseguir tu libro, y algunas veces, como les conocía también, ahí les daba delivery, pero a veces no hay tiempo, también a veces no hay las ganas, es un poco difícil porque como te mencioné anteriormente, el libro a veces tiene que ir hacia el lector, porque hay mucho afán de lectura, pero muy poca cultura hay de que tú vayas de frente, a menos que se den las ferias del libro, que ahí quizá hay mucho mayor concurrencia, y eso es bueno también promover. Espero estar presente también en la feria del libro que va a venir ya acá más adelante. La verdad no sé en qué fecha se va a realizar, pero debe ser porque siempre, ya son bastantes años que se está realizando. Y ahí también, si es que se da, voy a estar ahí tratando de publicitar mi libro. Listo, Jesús. Entonces, si queremos encontrar, la portada está muy llamativa, muestra todo lo que son una dualidad entre el negro y los colores, y como perspectiva de mismo Jesús Santibáñez nos muestra sobre la temática de los cuentos. Así que todo aquel chico que ha estado siguiéndonos en la página oficial de Noches de Café Literatura Rebelde, ahí está posteada la portada del libro, puede comunicarse sin ningún recelo con Jesús Humberto Santibáñez, y ahí estará un poco conversando con él y conociendo más sobre este libro. Muchas gracias y muchos éxitos para tus próximas publicaciones, y que tus proyectos se hagan realidad. Este espacio, como medio de difusión para lo que es la literatura de ahora y de todos los tiempos, quiere generar un espacio para que las personas que aún no se han enganchado con la literatura lo hagan, y los que están apasionados con la literatura conozcan la literatura de la región Junín, porque hay muchos. Cada semana vemos que siempre nos van visitando más escritores huancaínos que están en el proceso, que ya son reconocidos, que están saliendo. En este caso hemos estado con la compañía de Jesús Santibáñez Valle, agradeciendo y esperando que próximamente nos visites, Jesús. Muchísimas gracias. Listo, entonces este ha sido el programa Noches de Café Literatura Rebelde. Nos hemos pasado un poco de la hora, pero con justificada razón. La próxima semana estaremos también con otro escritor y pintor huancaíno, si más no me equivoco, y estaremos también trabajando con muchas más aventuras y tertulias literarias. Hasta la próxima semana. Radio Aderezo.
Como siempre, la música para mí es un medio para poder transmitir lo que yo siento, también para poder decir que no jueguen al amor, nunca se involucren en un sentimiento que de repente más adelante les puede causar daño.